Parece que ahí se ve bien. Tenemos una muy buena imagen ahí. 1, 2, 3 probando. Bueno, hermanos, tengan ustedes un feliz sábado. Estamos reunidos acá para poder estudiar la clase número 63 que tiene que ver con Daniel capítulo 11. Clase número 63 que se llama El error de la interpretación simbolicista y espiritualista en Daniel 11, sexta parte. Repito, hermanos, clase número 63, el error de la interpretación simbolicista y espiritualista en Daniel 11, sexta parte. Antes que nada le doy gracias a Dios porque estamos reunidos acá para poder estudiar su palabra, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, donde cuesta realmente reunirse para estudiar la Biblia. Y realmente, hermanos, ¿cómo dijo? No sé nada. Bueno, entonces cuesta realmente reunirse para estudiar la palabra de Dios, y yo me siento muy privilegiado al poder presentar estos temas que han dejado meditando a muchas personas que realmente quieren conocer acerca de las Sagradas Escrituras. Como ustedes saben, estamos en el tiempo del zarandeo, ¿sí? Un zarandeo terrible que ha comenzado y que va a continuar y que va a llegar a su punto cenit en la ley dominical. Bien, entonces va a llegar a la ley dominical y el zarandeo ya ha comenzado y continuará hasta la ley dominical, y es un zarandeo terrible el que cada uno de nosotros está pasando. Pero lo más interesante es que lo pasan las personas fieles que quieren hacer la voluntad de Dios, pero el tibio, el mundano, el despreocupado, no es zarandeado, porque tanto el despreocupado como el mundano tienden a abrazarse fácilmente con el diablo, entonces no tienen problemas. Por eso es que hoy, hermanos, vamos a tratar de aferrarnos a Cristo con todo nuestro corazón y poder estudiar el tema que nos toca para esta noche. Pero antes que nada, hermanos, tenemos que hacer una oración, ¿sí? Por falta de espacio, ahí nomás donde estamos vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este día sábado en donde estamos reunidos acá para estudiar tu palabra. Te pedimos por favor que perdones nuestros pecados y que bendigas a los miles de hermanos que nos quieran escuchar en directo o en diferido. Amén. Padre Santo, quédate con nosotros, ayúdanos a interpretar correctamente las Escrituras, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hoy nos toca ver la clase número 63 que se llama El error de la interpretación simbolicista y espiritualista en Daniel capítulo 11, sexta parte. Como ustedes se habrán dado cuenta, hermanos, hemos llegado ya a la sexta parte de este tema. Y muchos hermanos se están dando cuenta de la realidad literal de Daniel capítulo 11, y que no tiene que ver con interpretaciones espiritualistas, espiritistas, simbolicistas, simbólicas, místicas y filosóficas. Y es grave lo que yo estoy diciendo, hermanos, realmente es muy grave lo que yo estoy diciendo. Y el tema que yo voy a tocar en esta noche, les voy a pedir paciencia, hermanos. Este reloj está bien, ¿verdad? Sí. Bueno, aproximadamente son 9 menos cuarto. Hoy va a ser un poquito largo el tema, así que les voy a pedir que me vayan acompañando porque es tremendo lo que tengo para decir, pero tengo que explicar, si no la gente no va a entender. Hoy vamos a hablar de la apostasía omega. ¿Pero qué tiene que ver la apostasía omega con Daniel 11? Bueno, en primer lugar, la gente no sabe lo que va a ser la apostasía omega, y hoy no voy a tratar el tema de la apostasía omega, sino que lo voy a mencionar, acabo de decir. Voy a mencionar el tema de la apostasía omega, pero no la voy a desarrollar. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, porque yo me he asombrado con lo que he descubierto y me da terror el quedar encuadrado en ese tipo de interpretación mística y espiritista de algunos hermanos que quieren simbolizar todo lo que no entienden.
Ustedes saben que todo lo que no se entiende, uno tiende a aplicarle el método facilongo, que es decir, bueno, esto debe ser espiritual y se debe aplicar a lo más conocido o a lo que más se tiende. Y bueno, ¿a qué se puede aplicar? Y bueno, debe ser que es a esto o a aquello, y se tiende a simbolizar y espiritualizar las Escrituras. Pero es interesante lo que yo he descubierto, cómo los malos métodos de interpretación tienen que ver con la apostasía omega. Pero nadie puede entender la apostasía omega si no se entiende lo que pasó en la alfa. Y hay gente que no sabe lo que es la apostasía alfa, por lo tanto no va a saber lo que es la apostasía omega. Entonces en realidad hay gente que no sabe lo que es ninguna de las dos apostasías dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la verdadera Iglesia de Dios organizada, pero aunque sea la Iglesia organizada, tuvo su apostasía alfa y va a tener su apostasía a omega, y ya estamos entrando, ya estamos en la apostasía omega. Por más que a alguno les pese, por más que a alguno no les guste, la Iglesia tuvo una primera apostasía y va a tener la última también. Pero antes de meterme a eso, repasemos los versículos bíblicos. Isaías capítulo 28. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 28, ustedes se van a dar cuenta de algo, hermanos. Isaías capítulo 28, versículos 7 al 10 y versículos 13 y 14, que ya lo conocen bien, que habíamos estado estudiando la clase anterior, y que dice lo siguiente. Isaías capítulo 28, versículos 7 al 10. Mas también estos erraron con el vino, y con la sidra se entontecieron, el sacerdote y el profeta. El sacerdote y el profeta. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados del vino, aturdiéronse con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Versículo 13. La palabra pues de Jehová le será quiasmo tras quiasmo, paralelismo sobre paralelismo. ¿Dice así? No, ¿qué quiasmo ni qué paralelismo, hermanos? Es muy fácil paralelizar las cosas para sacarme de encima la responsabilidad coherente de estudiar. El versículo 13 dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Por tanto, varones burladores, que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. ¿Quién? Los dirigentes del pueblo que estaban enseñoreados sobre Jerusalén. Volvamos a leer el verso 14. Por tanto, hermanos, varones burladores que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. ¿Quiénes estaban enseñoreados sobre Jerusalén en el tiempo de Isaías? El sacerdote y el profeta, los dirigentes, todos los tipos de sacerdotes y todos los tipos de profetas y maestros que había en ese tiempo, los líderes del pueblo de Israel que no querían aceptar la palabra de Jehová, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. El sacerdote y el profeta no querían aceptar la palabra de Jehová, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Un poquito allí, otro poquito allá. Un poquito allí, otro poquito allá, comparando texto con texto, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de aquí, un poquito de allá, hermanos. Parece gracioso, pero así lo determina la Escritura. ¿Y saben qué es lo más gracioso, hermanos?
que por ningún lado la Biblia te enseña que la palabra de Jehová te será a través de quiasmos y a través de paralelismos capitulares. No hay un solo texto en la Biblia que diga que te llegará y te será la palabra de Jehová a través de quiasmos o paralelismos quiásmicos o paralelismos capitulares. La Biblia te dice cómo será, un versículo explicado con otro, un versículo de aquí, un versículo de allá, un poquito de aquí, un poquito de allá, y tiene que ver con los mandamientos, los estatutos, los renglones y las líneas escritas en las Sagradas Escrituras. Y ese era el caño y la vara que Dios le daba a los dirigentes de Israel, sacerdotes y profetas, y por lo cual el pueblo andaba mal. ¿Qué pasa cuando tú vas a la iglesia y quieres recibir un pan de vida, un alimento sólido que te haga bien a la vida espiritual, y en vez de recibir alimento sólido te dan cosas místicas? O te da alimento que no alimenta. Si tú vas y escuchas un sermón en donde ese sermón no está dado mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, no se está predicando correctamente la palabra de Jehová, sino que se está reflexionando y meditando y dando sermones sentimentalistas. Y hermano, nosotros no debemos dar sermones sentimentalistas para que seamos dirigentes cebollas que hacen llorar a las personas. ¿Que no se dan cuenta lo que dice la palabra de Dios? El que tiene oídos para oír, que oiga. Y desde la década de los 80 en adelante, por fin que nosotros veníamos saliendo del mundo, apartándonos de las iglesias protestantes que han caído en el sensacionalismo, volvemos de nuevo a caer, hermanos, en el sensacionalismo con predicadores que no predicaban la palabra de Dios, hermanos, que no predicaban la palabra de Dios mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, sino que meditaban y reflexionaban y filosofaban, agregándole sentimentalismo a los sermones. Y hemos vuelto a copiarle a las iglesias evangélicas caídas. Hermanos, la Biblia dice cómo te será la palabra de Jehová de tal manera que te llene el vientre y te llene el espíritu, la mente y el alma. Por eso es que mucha gente que va a los sermones y no le predican la palabra de Dios así como entra vacía, vuelve a salir vacía porque no se siente bien, porque no ha quedado convencida por la palabra de Dios. Y esta es la vara, la reprensión y el caño para los que están enseñoreados sobre este pueblo, sobre la iglesia de Dios. Líderes, sacerdotes, profetas, teólogos. Que me disculpen, hermanos, pero yo solamente creo, hermanos, que el verdadero método de interpretación bíblica es cuando un versículo se explica con otro. Pero muchas personas que no tienen la paciencia para estudiar comparando texto con texto, hermanos, porque hay que tener mucha paciencia para eso, directamente se vuelven a los cuentos, las novelas, las fábulas y el sentimentalismo tratando de explicar las escrituras de esa forma, y por eso pierden en los debates, pierden con la gente sincera, porque la gente sincera no la convencen las palabras sino los versículos que vos le muestres. Y dentro de los versículos que vos le muestres, a la gente sincera la convence lo que tiene más peso de evidencia y no simplemente versículos aislados de su contexto. Por eso es que yo estoy preocupado, hermanos, con el mal método de interpretar las Escrituras. Todo método espiritualista, espiritista, místico, simbólico, simbolicista, como le quieran llamar, está totalmente equivocado. Por eso es que ustedes ya sabían, vamos a repasar lo que decía Testimonios para los Ministros, página 476. Dice Testimonios para los Ministros, página 476. Dice así. Vayan tomando nota porque es grave lo que vamos a mostrar en esta noche, hermanos. En Testimonios para los Ministros,
página 476, dice lo siguiente. Presten atención. Hermanos, no debemos depender de los hombres. No debemos depender de los hombres. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? No nos conviene beber de la fuente del valle cuando hay otra en la montaña. Dejemos las corrientes bajas, vayamos a las fuentes que están en las alturas. Si hay un aspecto de la verdad que no podéis entender, con el que no concordáis, investigad. No critiquéis, investigad. Comparad un versículo con otro. Noten lo que dice. En vez de ponerse a criticar, investiguen, comparad un versículo con otro, ahondad el pozo de la verdad en la mina de la palabra de Dios. ¿Cómo se ahonda en el pozo de la verdad, queridos hermanos? Comparando un versículo con otro. Pero hay gente que dice, no, yo prefiero los paralelismos capitulares y los paralelismos quiásmicos. La Biblia y el espíritu de profecía dice que debo comparar un versículo con otro, no que debo comparar un quiasmo con otro, no que debo comparar un capítulo con otro. Eso no se enseña por ningún lado. Lo que debo hacer es comparar un texto con otro, un versículo con otro, y nada más. Sino, ¿qué le costaba a la hermana Huay hablar de los escritos literarios, de los estilos de escrituras literarios, y que utilicemos los quiasmos, que utilicemos los paralelismos capitulares? Y ella nunca lo ha dicho, pero sí habla de la comparación de texto con textos. Comparad un versículo con otro, ahondad el pozo de la verdad en la mina de la palabra de Dios. Debéis ofreceros vosotros mismos y vuestras opiniones sobre el altar de Dios. Abandonar vuestras ideas preconcebidas y permitir que el Espíritu del cielo os guíe a toda verdad. Pregunta, chicos, ¿cuándo el Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad? Cuando tú sigas el método de comparar un versículo con otro. Entonces, ¿por qué hay gente a quien el Espíritu Santo no les revela la verdad y no lo guía a toda la verdad? Porque no están comparando un texto con otro, un versículo con otro. Entonces, queridos hermanos, el Espíritu Santo no te guía, no te revela si tú no tienes el correcto método de estudio bíblico. Debéis ofreceros vosotros mismos y vuestras opiniones sobre el altar de Dios, abandonar vuestras ideas preconcebidas y permitir que el Espíritu del cielo os guíe a toda verdad. Hermanos, el Espíritu del cielo solamente puede guiar a toda verdad a los que tienen el método correcto de investigación bíblica, que es comparar un texto con otro. Deseado de todas las gentes, página 422 y 423, y por favor los hermanos que nos siguen a través de internet, tomen nota de este fundamento tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. Deseado de todas las gentes, página 422 y 423. ¿Qué opinan ustedes de lo que yo voy a leer? Quiero que me digan qué opinan ustedes de lo que yo estoy a punto de leer. En la página 422, y a los chicos del grupo Elayon que están ahí viéndonos, acá en Tucumán, por favor, ¿qué opinan ustedes de lo que yo voy a leer ahora? Habla de la vida de Cristo, ¿no? Y ustedes saben por qué los judíos lo rechazaron a Cristo Jesús. Noten. Yo me quedé asombradísimo con esto, pero terriblemente asombradísimo. Noten, queridos hermanos, muchos que estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios, fueron extraviados por el falso raciocinio de los sacerdotes y rabinos. ¿Cómo? Muchos de los que estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios
fueron extraviados por el falso raciocinio de los sacerdotes y rabinos. Estos maestros habían repetido con gran efecto las profecías concernientes al Mesías. Y noten que está hablando de profecías. Que reinaría en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sería glorioso, que dominaría de mar a mar y desde el río hasta los cabos de la tierra. Y luego habían hecho comparaciones despectivas entre la gloria allí descripta y la humilde apariencia de Jesús, y decían: mira lo que dice la Escritura, decían ellos, mira lo que dice la Biblia, y mira, no tiene esta gloria. No compararon bien. Entonces noten, pervertían las mismas palabras de la profecía para sancionar el error. ¿Qué? Pervertían las mismas palabras de la profecía para sancionar el error. Y esa frase es tan importante que la vuelvo a repetir. Pervertían las mismas palabras de la profecía para sancionar el error. Y ahora noten qué extraordinario lo que dice la hermana Huay. Por favor, hermanos, despertemos del espíritu de sueño y nos despertemos de una vez. Noten. Si el pueblo hubiese estudiado con sinceridad la palabra por sí mismo, no habría sido extraviado. Y noten lo que dice la hermana Huay. El capítulo 61 de Isaías testifica que Cristo había de hacer la misma obra que hacía. El capítulo 53 presenta su rechazamiento y sus sufrimientos en el mundo. Y el capítulo 59 describe el carácter de los sacerdotes y rabinos. Había capítulos que hablaban de la conducta de Cristo y había otros capítulos que hablaban de la conducta del pueblo de Israel y sus líderes. Y ahora noten, esto es impresionante lo que dice ella. El capítulo 61 de Isaías testifica que Cristo había de hacer la misma obra que hacía. El capítulo 53 presenta su rechazamiento y sus sufrimientos en el mundo. Y el capítulo 59 describe el carácter de los sacerdotes y rabinos. ¿Por qué no estudiaron bien? No compararon bien. Comparaban mal, como a ellos se les daba la gana, y por eso el Espíritu Santo no los pudo asistir, hermanos. Y sigue diciendo: Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Delante de ellos están la luz y las tinieblas, la verdad y el error. A ellos les toca decidir lo que aceptarán. Y ahora noten, ¿qué opinan de lo que les voy a leer? La mente humana está dotada de poder para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente un pasaje de la Escritura con otro. Estoy lleno de alegría al leer esto, pero no voy a bailar, aunque tengo ganas de bailar de alegría y de saltar y de saltar y de bailar, como dice el libro de Salmos. Y habla de profecía, queridos hermanos. La mente humana está dotada de poder para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente un pasaje de la Escritura con otro. Por ahí hay hermanos que me comparan, pero no cuidadosamente, porque se parecen. Este versículo se parece a este otro. No hay que comparar porque se parezcan, hay que comparar cuidadosamente a ver si se explica el uno con el otro. Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente
un pasaje de la Escritura con otro. Si los judíos hubiesen puesto a un lado sus prejuicios y comparado la profecía escrita con los hechos que caracterizaban la vida de Jesús, habrían percibido una armonía entre las profecías y su cumplimiento en la vida y el ministerio del humilde Galileo. Comparar la profecía con los hechos. Comparar la profecía con los hechos. Lo mismo le digo yo a los hermanos de interpretación espiritualista y simbolicista. Si ellos comparasen la profecía de Daniel 11 con los hechos que están viendo ahora en Medio Oriente y en la tierra deseable y con la tierra deseable y alrededor de la tierra deseable, habrían reconocido lo que para el tiempo del fin se va a armar ahí en esa zona. Vuelvo a leer. Si los judíos hubiesen puesto a un lado sus prejuicios y comparado la profecía escrita con los hechos que caracterizaban la vida de Jesús, habrían percibido una hermosa armonía entre las profecías y su cumplimiento en la vida y el ministerio del humilde Galileo. Y está hablando de cómo se interpretan las profecías. Aquí está hablando de cómo se interpretan las profecías. ¡Qué hermosa página del deseado de toda la gente! Página 422 y 423. ¿Que hay gente que cree que nosotros no sabemos? Aquí te dice cómo se estudia la profecía, y no solamente la doctrina bíblica, sino la profecía. Pero hay gente que no lee la Biblia, no lee el espíritu de profecía y quiere venir a discutir. Y cuando por fin se les da por comparar texto con texto, comparan mal. Muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Sonamos, hermanos. ¿Cómo dice acá? Muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones. Hermanos, los que me están siguiendo ahora hasta la clase 63, ¿les parece coherente nuestra postura o no? Sí. Muchos criticaban porque yo hablaba de China, entonces se van a suicidar cuando hable de Rusia. Ya pronto voy a hablar de Rusia. Retomo China, una clasecita más de China, si Dios lo permite, y después hablo de Rusia. ¿Y qué va a pasar cuando hable de la destrucción de Estados Unidos y de todos los aliados del Rey del Norte que está en el libro de Apocalipsis? Se van a querer rasgar las vestiduras. Bueno, allá ellos si no comparan texto con texto, y allá ellos si los comparan mal. Pero dice así, hermanos: hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones, y las gentes no escudriñan las Escrituras por su cuenta, ni juzgan por sí mismas la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. La predicación y la enseñanza de su palabra es uno de los medios que Dios ordenó para difundir la luz. Pero debemos someter la enseñanza de cada hombre a la prueba de la Escritura. Quien quiera que estudie con oración la Biblia, deseando conocer la verdad para obedecerla, recibirá iluminación divina, comprenderá las Escrituras. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina. Pero según ellos, nosotros que comparamos texto con texto, nosotros no entendemos. Pero ellos que no comparan texto con texto, ellos sí entienden. Quien quiera que estudie con oración la Biblia, deseando conocer la verdad para obedecerla, recibirá iluminación divina, comprenderá las Escrituras, comprenderá las Escrituras. El que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina. Todo en profecía, hermanos, se estudia comparando texto con texto. Pero cuando los hermanos van a Daniel 11,
no siguen lo que dice el deseado de todas las gentes, página 422 y 423, y por lo tanto no pueden reconocer lo que pasa a su alrededor. No pueden conocer, hermanos, lo que pasa a su alrededor. Por eso, hermanos, vamos a Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo número 10 al 14. Ahora, ¿qué pasa si hay una persona que dice, no, yo no quiero estudiar profecías así, comparando texto con texto? ¿Qué pasa si surge alguien que dice, no, pero yo no quiero estudiar Daniel 11 comparando texto con texto, que es el método correcto aprobado por la Biblia y por el espíritu de profecía? En Efesios capítulo 4, versículo 10 al 14, dice algo muy interesante, hermanos. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene que tener unidad en la fe y unidad en el conocimiento. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Pero ¿qué pasa cuando no se llega a la unidad del conocimiento? Y viene el versículo 14, que es tremendo, hermanos. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, noten, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Este versículo es muy profundo y dice que hay personas que no siguen el método correcto bíblico, y esas personas que no están siguiendo el método correcto bíblico de investigación bíblica son hombres que con estratagemas para engañar emplean con astucia los artificios del error. Para mí particularmente lo que dice Efesios 4:14, hermanos, le da con una vara a esos métodos de interpretación raros y espiritistas. Que el quiasmo, que el paralelismo capitular, que la estructura literaria y no sé qué otro verso más, cuando la Biblia es claro, la Biblia te dice claro cómo tienes que estudiarla, no inventes tú el método. ¿Por qué inventas tú el método que no aparece ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía? ¿Quién eres tú para inventar otro método distinto que el que está en la Biblia y en el espíritu de profecía? O en la Biblia sola, porque está en Isaías capítulo 28 y en el capítulo 29. En Isaías capítulo 28 te dice cómo tenemos que estudiar la Biblia, y en el capítulo 29 te dice por qué no entienden la Biblia. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. ¿Cuáles son los artificios del error? Esos métodos raros que no están en la Biblia y que no están en el espíritu de profecía. Esos son los estratagemas de los hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Los artificios del error. Los artificios del error. Entonces, ¿por qué hay cristianos fluctuantes que son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina? ¿Por qué? Porque no estudian comparando texto con texto. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces sucede lo siguiente, queridos hermanos. Y aquí viene lo grave, hermanos.
Ustedes saben que en la Iglesia Adventista del Séptimo Día hubo una apostasía alfa, ¿se acuerdan? Ya ha habido una gran apostasía en la historia de la Iglesia Adventista que se llamó la apostasía alfa. ¿Y qué tuvo que ver la apostasía alfa, hermanos, con nosotros? Que fue cuando muchas personas como John Harvey Kellogg y muchos otros pastores, teólogos como Ballinger y otros más, Waggoner, Jones, terminaron apostatando, hermanos, en la apostasía alfa porque comenzaron a meter doctrinas raras con interpretación simbolicista. ¿Sabían ustedes que la apostasía alfa se dio porque no se entendió la deidad? En primer lugar fue un problema con la deidad. La apostasía alfa fue un problema con la deidad y también con el santuario. Pero todo porque se le daba una interpretación espiritualista, simbolicista, poética, espiritista, simbólica de las Escrituras. Por lo tanto, entendiendo lo que es la apostasía alfa, vamos a entender cómo va a ser la apostasía omega, porque la misma hermana Juay lo dice, y hoy yo estaba aterrorizado cuando leí eso. Yo lo leía y no lo entendía, y siempre le he pedido a Dios que me ayude a entender cómo va a ser la apostasía omega. Y yo solito ya sabía que no se puede entender el fin si no se entiende el principio. Es una simple lógica, hermanos. La apostasía alfa vino a la Iglesia Adventista porque John Harvey Kellogg se dio a explicar la deidad y otros temas de doctrina bíblica y de doctrina de la Iglesia Adventista utilizando mucho misticismo mezclado con verdad. Y lo que yo les voy a leer, hermanos, es terrible, ¿no? Ustedes querían saber un poquito acerca de la apostasía omega, y bueno, recordemos lo que pasó en la alfa con George Harvey Kellogg, el mal entendimiento de la deidad, el rechazo del tema del santuario, el ataque al ministerio de Cristo, y porque todo se simbolizó y se hizo espiritualista. Ni ustedes sabían eso, y ahora lo saben. Se metieron filosofías, misticismos, cosas raras. Se utilizó el método espiritualista en la apostasía alfa, y por lo tanto, para saber cómo va a ser la apostasía omega, tenemos que entender que también se va a dar el método espiritualista de interpretar mal las Escrituras. ¿Ustedes están preparados, los hermanos que me están viendo por internet, están preparados para lo que yo voy a leer? Porque, hermanos, cuando yo leí esto, yo ya directamente con lo que leí ya me asusté y dijo: fuera con la interpretación simbolicista, de una vez por todas ya. Vamos a ir, hermanos, a Mensajes Selectos, tomo 1. Primero vamos a leer la página 226 a la 228. Hay mucha lectura en esto, ¿no? Pero vamos a ir explicando porque esto es gravísimo, hermanos, lo que yo voy a leer. Ustedes saben que para entender la apostasía omega tienen que entender la alfa. ¿Y cómo fue la alfa? ¿Qué pasó en la alfa? ¿Qué se hizo en la alfa? No saben, ¿verdad? Nunca han sabido. Grave, hermanos. Dice así, bueno, ya saben ustedes que John Harvey Kellogg era el principal y saben que era médico. Y que afectó la obra médica y también la obra teológica, porque había pastores que eran médicos y pastores a la vez, y había teólogos que eran pastores solamente, pero que eran afectados por Kellogg. ¿Se entiende eso? Bueno, empecemos a asustarnos y les pido por favor que tengan mucha paciencia porque yo me aterroricé con esto. Página 226, bajo el título del capítulo 24 que se llama El Alfa y la Omega. A nuestros médicos dirigentes, estimados colaboradores, estoy despierta a las 11. Las visiones que pasan delante de mí son tan vívidas que no puedo dormir. Ha venido a mí el mensaje del Señor de que hay una obra decidida que hacer
amonestando a nuestros misioneros médicos contra los peligros y los riesgos que los rodean. John Harvey Kellogg era médico, pero se ha metido en la teología a explicar el tema de la deidad, del Espíritu Santo, del cuerpo, del cuidado del cuerpo, porque él era médico y hablaba del cuidado del cuerpo, y se quiso largar a explicar cómo el Espíritu Santo mora en nosotros, que es la presencia de Dios, y ahí se mandó el terrible error. Y en vez de explicarlo con pura Biblia y textos en su contexto y comparación del texto con texto, él empezó a flashear, a filosofar y a meter sus propias interpretaciones sin probar lo que decía con Biblia. El Señor exhorta a los empleados en nuestros sanatorios a que alcancen una norma más elevada. Ninguna mentira es de la verdad. Ninguna mentira es de la verdad. Si seguimos fábulas artificiosas, ¿cómo? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué es una fábula artificiosa cuando no hay comparación de texto con texto? Si seguimos fábulas artificiosas, nos unimos con las fuerzas del enemigo contra Dios y contra Cristo. ¿Qué es una fábula? Una fábula es aquello que no está basado en el texto, el contexto y la comparación de texto con texto. Es un cuentito, es un chamullo, es un verso que uno hace sin poner texto, contexto y comparación de texto con texto. Y dice que se pierde esa persona. El que sigue fábulas artificiosas está contra Dios y contra Cristo, está frito, se pierde. Si seguimos fábulas artificiosas, nos unimos con las fuerzas del enemigo, contra Dios y contra Cristo. ¿Pero qué será esto de fábulas artificiosas? Ya lo va a seguir explicando en las páginas siguientes. Dios exhorta a los que han estado llevando un yugo de origen humano a que rompan ese yugo y que no sean más siervos cautivos de los hombres, porque había gente que estaba esclavizado a Kellogg y compañía. Prosigue la batalla. Satanás y sus ángeles están trabajando con todo engaño de iniquidad. Son incansables en sus esfuerzos para apartar a las almas de la verdad, de la justicia, para propagar la ruina por todo el universo. Trabajan con diligencia maravillosa para preparar una multitud de engaños que cautiven las almas. Son incesantes sus esfuerzos. El enemigo siempre procura llevar a las almas a la incredulidad y al escepticismo. Quiere anular a Dios y a Cristo, que fue hecho carne y habitó entre nosotros, para enseñarnos que en obediencia a la voluntad de Dios podemos ser victoriosos sobre el pecado. Resumen de esta primera parte: ¿cómo Satanás nos aleja de la verdad? Cuando seguimos fábulas artificiosas. Seguimos. Toda forma de mal espera una oportunidad para atacarnos. ¿No nos sentimos atacados, hermanos, por diferentes problemas? Serán empleadas asiduamente lisonjas, sobornos, incitaciones, promesas de una maravillosa exaltación. Ojo, nos van a ofrecer todas esas cosas, dentro de la iglesia y fuera de ella. Ojo, ¿Qué están haciendo los siervos de Dios para levantar la barrera de un así dice Jehová contra este mal? ¿Qué quería la hermana Joy que hagamos? Biblia pura, que presentemos Biblia pura. Los instrumentos del enemigo trabajan incesantemente para prevalecer contra la verdad. ¿Dónde están los fieles guardianes de la grey del Señor?
¿Dónde están los fieles? ¿Dónde están sus centinelas? ¿Están encima de la alta torre dando la señal de peligro o permiten que pase el peligro sin ser advertido? ¿Dónde están los que hacen la obra médico-misionera? ¿Son colaboradores con Cristo que llevan su yugo o llevan un yugo de origen humano? Ah, lo dice fulano de tal, lo dice tal teólogo. No, si lo dice tal teólogo es yugo humano, si lo dice la Biblia y el espíritu de profecía es yugo divino. Satanás y sus ángeles están haciendo todo esfuerzo posible para dominar las mentes a fin de que los hombres sean descarriados por la falsedad y por fábulas agradables. Fábulas artificiosas, página 226. Fábulas agradables, página 227. Una fábula es aquello que no se puede probar con texto, contexto y comparación de texto con texto. ¿Están viendo cómo era la apostasía alfa? Entonces, ¿cómo va a ser la omega? De la misma forma, nada más que peor. Satanás y sus ángeles están haciendo todo esfuerzo posible para dominar las mentes a fin de que los hombres sean descarriados por la falsedad y por fábulas agradables. ¿Están levantando nuestros médicos la señal de peligro? ¿Están levantando la señal de peligro los hombres que han sido colocados en puestos prominentes en nuestros sanatorios? ¿O están dormidos muchos de los centinelas mientras trabajan continuamente las lenguas malignas y las astutas mentes aguzadas por la larga práctica para eludir la verdad, para provocar confusión y realizar los planes instigados por el enemigo? Presten atención, hermanos. Por favor, dice la hermana White, leed la exhortación de Pablo a los colosenses. Habla de su ferviente deseo de que los corazones de los creyentes puedan estar unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Y esto lo digo, declara, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es una filosofía? Es un método de interpretación que no está basado en el texto, contexto y comparación de texto con texto. ¿Qué es una hueca sutileza? Lo mismo. Eso del paralelismo capitular, del paralelismo quiásmico, son huecas sutilezas, son filosofías. Por ejemplo, hay un paralelismo entre el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 11, claro que sí. Pero ¿saben dónde está la debilidad de ese método interpretativo? En que el paralelismo no es total. Entonces ahí falla. Si vos te dejas llevar por cualquier chiquito sabe que hay bestias en Daniel 2, la misma que son en Daniel 7, algunas de esas bestias están en el capítulo 8 y casi todas están en el capítulo 11, pero no es total. Entonces vos no podés agarrar el paralelismo capitular como si fuese la palabra infalible del Papa. Esa es la debilidad de los paralelismos. En cambio, cuando tú vas a la comparación de texto con texto, un poquito aquí, otro poquito allá, línea sobre línea, renglón tras renglón, mandato sobre mandato, ahí no le errás porque juntas todo.
La deficiencia de los paralelismos quiásmicos, de los paralelismos capitulares, es que no son completos y perfectos. En cambio, la comparación de textos es superior y es completa a todo. No se escapa nada en la comparación, porque comparas todo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 4 al 9. Quedarán en silencio los hombres de nuestras instituciones, permitiendo que se propaguen engaños insidiosos para la ruina de las almas. Las opiniones del enemigo están siendo esparcidas por doquiera. Semillas de discordia, de incredulidad, de escepticismo están siendo ampliamente sembradas. Nuestros misioneros de la obra médica no levantarán barreras contra este mal. ¿No es tiempo de que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿permitiremos que el adversario nos induzca a renunciar a la obra de proclamar la verdad? ¿Le permitiremos que nos impida ser canales por los cuales fluyan al mundo las bendiciones del Evangelio como una corriente de vida? Levántese ahora cada hombre y trabaje mientras tenga oportunidad. Hable palabras a tiempo y fuera de tiempo, y busque en Cristo el valor y la fortaleza para hacer el bien. Queridos hermanos, lo que hemos leído desde la página 226 a la 228 de Mensajes Selectos tomo 1, te muestra claramente que el problema de la apostasía alfa, hermanos, era con filosofías, con huecas sutilezas, con fábulas artificiosas, con fábulas agradables, con teorías cuyo yugo era origen humano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención el tema de las fábulas artificiosas, fábulas agradables, filosofías y huecas sutilezas. Lean Mensajes Selectos tomo 1, página 226 a la 228. Pero uno dirá, Hugo, ¿por qué cuando uno lee Mensajes Selectos tomo 1, página 226, 227 y 228, qué significa cuando la hermana White se refiere a fábulas artificiosas, fábulas agradables, filosofías y huecas sutilezas? ¿A qué se está refiriendo con eso? ¿Qué quiere decir con eso? Entonces, en la página 229 lo explica porque sigue hablando del mismo tema. ¿Y saben lo que va a decir en la página 229? Ahora se pone más fuerte, se pone más terrible y se pone de terror, hermanos. Dice así: durante años se ha instruido a nuestros médicos para que crean que no deben expresar opiniones que difieran de las de su jefe, o sea, sus líderes. Ojalá hubieran quebrantado ese yugo. Ojalá hubieran llamado al pecado por el nombre que tiene. Entonces no habrían sido considerados en las cortes celestiales como hombres que, aunque llevan pesadas responsabilidades, han fallado en hablar la verdad, en reprochar aquello que significa desobediencia a la palabra de Dios. Médicos, ¿habéis estado ocupados en los negocios del maestro al escuchar interpretaciones fantásticas y espiritualistas de las Escrituras? Y se enoja la hermana Juárez y los reta. Ya no sé cómo leer, hermanos, ¿qué más quieren que diga? Así fue la apostasía alfa y así va a ser la apostasía omega, como lo dice acá en la página 229. Y se enoja la querida hermana Juárez y dice: médicos, ¿habéis estado ocupados en los negocios del maestro al escuchar interpretaciones fantásticas y espiritualistas de las Escrituras?
interpretaciones que socavan los fundamentos de nuestra fe y habéis quedado en paz. ¿Puede quedar en paz alguien que escucha esas interpretaciones espiritistas de las Escrituras? ¿Y por qué la gente no hace caso, hermano? ¿Por qué, si está claro en la página 229, te está diciendo cómo ha sido la apostasía alfa y cómo va a ser la omega para que no quedemos encuadrados ahí? ¿Por qué no entienden el ruego del Espíritu de Dios? Ya me he cansado de mostrar, pero estamos dormidos y no nos despertamos. En todas las otras clases vengo diciendo con Biblia y espíritu de profecía que no debemos aceptar las prácticas espiritualistas, y ahora lo vuelvo a confirmar, y la gente sigue en esa ceguera demoníaca de aceptar esas interpretaciones traídas del diablo. Noten lo que dice ella: médicos, habéis estado ocupados en los negocios del maestro al escuchar interpretaciones fantásticas y espiritualistas de las Escrituras, interpretaciones que socavan los fundamentos de nuestra fe, y habéis quedado en paz. Yo he visto que los hermanos que se apegan a las interpretaciones simbolicistas no quedan en paz, y le quieren buscar la vuelta y la vuelta y la vuelta, y sacan escritos de acá y escritos de allá, y después quedan en incertidumbre, porque a veces lo que un hermano tarda en escribir 3 meses, yo en 3 horas te lo destruyo al escrito, porque te muestro con comparación de texto que está mal. Interpretaciones fantásticas y espiritualistas de las Escrituras, página 229. Ustedes que han estado escuchando eso, dice, ¿han quedado en paz? No habían quedado en paz, hermanos. Dice Dios: tampoco estaré más con vosotros, a menos que despertéis y vindiquéis a vuestro Redentor. Los que siguen interpretaciones simbolicistas y espiritualistas de las Escrituras no están reivindicando a su Redentor. Dice Dios: tampoco estaré más con vosotros, a menos que despertéis y vindiquéis a vuestro Redentor. El que ya no quiere aceptar esto, hermanos, yo ya no sé qué va a aceptar. Por eso es que estas clases son largas, y yo trato de mostrar todo el fundamento. Así ha sido la apostasía alfa. ¿Por qué vino la apostasía alfa? Por interpretaciones fantásticas y espiritualistas de las Escrituras, según Mensajes Selectos, tomo 1, página 229. Y si así ha sido la alfa, ¿cómo va a ser la omega? Como te la estás imaginando, pero peor. Ah, no, pero nosotros interpretamos mal, nosotros no sabemos, pero ellos sí saben. Nosotros mostramos Biblia, espíritu de profecía, bibliografía, noticias periodísticas, todo. Ah, pero nosotros no sabemos nada. Ellos presentan filosofías y huecas sutilezas y estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, como dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Ah, pero ellos saben. Y hasta tienen la osadía de sentirse ofendidos. Casi nadie sabe lo que fue la apostasía alfa, y casi nadie sabe cómo va a ser la omega, pero yo sí sé, hermanos. Yo sí sé, porque leí acá. Toda la apostasía alfa que comenzó en la parte de la salud, de la obra médico-misionera, está acá. Médicos, habéis estado ocupados en los negocios del maestro al escuchar interpretaciones fantásticas y espiritualistas de las Escrituras, interpretaciones que socavan los fundamentos de nuestra fe. ¿Qué hace una interpretación espiritualista de la Escritura? Socava los fundamentos de nuestra fe. Ah, y ustedes pensaban que yo no lo dominaba este tema. Ah, pero ellos lo dominan, pero yo no. No es al revés, hermano. Nosotros sí lo dominamos y ellos no. Y sabemos clarito y bien claro cómo ha sido la alfa y cómo va a ser la omega. Médicos, John Harvey Kellogg y compañía, médicos,
Habéis estado ocupados en los negocios del maestro al escuchar interpretaciones fantásticas y espiritualistas de las Escrituras, interpretaciones que socavan los fundamentos de nuestra fe, y habéis quedado en paz. Dice Dios: tampoco estaré más con vosotros a menos que despertéis y vindiquéis a vuestro Redentor. ¿Y cómo se tenía que solucionar en ese tiempo la apostasía alfa? Porque cuando nosotros entendamos cómo se le hizo frente a la apostasía alfa, vamos a entender clarito cómo hay que hacerle frente a la apostasía omega, ¿o no? ¿Quieren ver cómo se enfrentó la apostasía alfa? Página 230 de Mensajes Selectos, tomo 1. Mensajes Selectos, tomo 1, página 230. ¿Qué tal? ¿Les gusta a la omega? Si les gustó la alfa, más interesante es la omega. ¿Han entendido, chicos, cómo fue la alfa? ¿Perciben y sospechan cómo va a ser la omega? Ellos pensaban: hermanos, yo he perdido casi mi vida por dedicarme al estudio de la palabra de Dios. ¿Y qué acaso pensaban que, habiendo perdido tantas cosas en mi vida para estudiar la palabra de Dios, me iba a equivocar en conceptualizar este tema? Y Dios no quiere que ustedes tampoco se equivoquen, por eso les está dando a conocer esto, porque no quiere que se equivoquen. Te está dando el escrito está, para que sospeches por lo menos cómo va a ser la omega. Ya hemos visto cómo fue la alfa, podemos entender cómo va a ser la omega. ¿Cómo se enfrentó la alfa? Para que entendamos ahora cómo tenemos que enfrentar la omega. Página 230. Mi mensaje para vosotros es: no consintáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Yo protesto, hermanos, con la interpretación espiritualista de las Escrituras. Protesto contra las interpretaciones espiritualistas de las Escrituras. Protesto porque me baso en Mensajes Selectos, tomo 1, página 230. Todo el que se basa en Mensajes Selectos, tomo 1, página 230, protesta contra las interpretaciones espiritualistas de las Sagradas Escrituras. Mi mensaje para vosotros es: no consistáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Desenmascarad los atrevidos engaños que, una vez recibidos, inducirán a los ministros, a los médicos y a los que hacen la obra médico-misionera a ignorar la verdad. Cada uno ha de mantenerse ahora en guardia. Dios exhorta a los hombres y mujeres. Dios exhorta ahora a los hombres y mujeres a que ocupen su lugar bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel. Hermanas, ustedes que son mujeres, Dios también las llama a ponerse del lado de la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel. Se me ha instruido que amoneste a nuestro pueblo, porque muchos están en peligro de recibir teorías y engaños que socavan las columnas fundamentales de nuestra fe. ¿Te gustó o no te gustó? A veces nuestros médicos hablan durante horas cuando están cansados y perplejos y no están en condiciones propicias para hablar. Los que se ocupan de la obra médico-misionera debieran rehusar las largas conversaciones nocturnas. Ellas han sido oportunidades cuando Satanás, con su engañosa influencia, ha despojado a uno y luego a otro de la fe que una vez ha sido dada a los santos. De una mente que está influida por el gran engañador, con frecuencia irradian ideas brillantes y chispeantes. Los que escuchan y acceden llegan a ser seducidos como Eva. Noten, hermanos, vuelvo a repetir. Los que escuchan y acceden llegarán a ser seducidos como Eva lo fue por las palabras de la serpiente.
Bien. Entonces continúo diciendo acá, hermanos. Bueno, se cortó. Ya no se lo puede arreglar. A ver, vamos a poner acá. Puede ser. Ahí está. Parece que hubo un error acá. Bien, continuando con el tema, hermanos, dice acá, y noten lo que se refiere a las personas que son seducidas por el tema de los hermanos influenciados por teorías simbolicistas. Presten atención. De una mente que está influida por el gran engañador, con frecuencia irradian ideas brillantes y chispeantes. ¿Escucharon eso, verdad? Sergio, usted escuchó, ¿verdad? ¿Ha escuchado Sergio Cuevas? Ajá, bien. Me dice que sí, Sergio. Y Bernardo también. ¿Ha escuchado esta parte que leí? Ok. Los que escuchan y acceden, llegarán a ser seducidos como Eva lo fue por las palabras de la serpiente. Pero ahora noten esto. No pueden escuchar las seductoras especulaciones filosóficas. Especulaciones filosóficas. Hermanos, la página 230 habla de que el método espiritualista se refiere a especulaciones filosóficas. Porque en la página 229 habla de interpretaciones fantásticas y espiritualistas de las Escrituras. Entonces, lo que en la página 229 se les llama interpretaciones fantásticas y espiritualistas de las Escrituras, en la página 230 les llama especulaciones filosóficas. La hermana Cecilia Heredia, ¿me escucha ahora? ¿Puede escuchar? Ok. No pueden escuchar las seductoras especulaciones filosóficas y al mismo tiempo mantener con claridad en su mente la palabra del Dios viviente. ¿Se está entendiendo, hermanos? No pueden escuchar las seductoras especulaciones filosóficas y al mismo tiempo mantener con claridad en su mente la palabra del Dios viviente. No se puede. ¿Qué es lo que no se puede? ¿Qué es lo que no se puede? Noten. No pueden escuchar las seductoras especulaciones filosóficas y al mismo tiempo mantener con claridad en su mente la palabra del Dios viviente. Entonces, cuando los hermanos simbolicistas vienen y dicen, el rey del norte es el papado, ¿a dónde está la comparación de texto? Y no, son especulaciones filosóficas. Ahora, hermanos, pasamos a la página 231 y 232. Mensajes selectos, tomo 1, página 231 y 232. Después de que en la página 229 habla de las interpretaciones fantásticas y espiritualistas de las Escrituras y que en la página 230 les llama especulaciones filosóficas, viene a la página 231 y dice lo siguiente, presten atención. No os engañéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina de demonios? Una doctrina de demonios es lo que dice la página 230 y la página 229. Interpretaciones fantásticas y espiritualistas de las Escrituras son doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este engaño. La omega será de una naturaleza asombrosísima.
El que ya no discierne esto, ya no discierne, pero seguimos adelante, ¿o no? Hay que estudiar, hermanos, y doy gracias por todos los libros que me llegan, hermanos, de diferente índole, de todo tipo, hermanos. Me acaba de llegar más, así que estoy contento para seguir estudiando. Anillados, tenemos más. ¿Seguimos adelante o no seguimos adelante, Inés? Sí. ¿Seguimos adelante con el grupo doctora María José? Sí. ¿Y saben por qué hay que seguir adelante? Porque aquí te dice cómo fue el alfa y cómo va a ser la omega. Hay que estudiar, orar. Estoy contento, me llega material, hermano, hay que estudiar. No os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Sigo leyendo más abajo. No ha hablado Dios en su palabra, noten hermanos, no ha hablado Dios en su palabra acerca de los solemnes acontecimientos que deben suceder pronto. Al leer esas cosas, ¿creéis lo que Él dice? ¿O habéis renunciado a vuestra fe en Dios por haber escuchado filosofías engañosas? ¿Hay algún poder capaz de evitar el castigo que debe venir sobre vosotros, a menos que humilléis vuestro corazón delante de Dios y confeséis vuestros pecados? ¿Qué sucede, mis hermanos, en la obra médico-misionera? ¿No os habla el Dios viviente desde su palabra acerca de los acontecimientos que están sucediendo como cumplimiento de esa palabra? Pronto se efectuará el último gran ajuste de cuentas. ¿Han sido vuestras vidas de tal naturaleza que podáis ser pesados entonces en las balanzas del santuario sin ser hallados faltos? ¿O ha sido modelada vuestra fe y restringida hasta que se ha convertido en incredulidad? ¿Se ha convertido en rebelión contra Dios vuestra obediencia a los hombres? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. 2 Corintios capítulo 13, versículo número 5. Queridos hermanos, noten lo que pasaba en ese tiempo, porque los que entiendan qué ha pasado en el alfa van a entender lo que sucederá en la omega. Se me ha dado un mensaje para usted y los otros médicos relacionados con la Asociación Médica Misionera. Sepárense de la influencia ejercida por el libro Living Temple, pues contiene opiniones engañosas. Hay en él opiniones que son completamente verdaderas. Noten lo que dice la hermana Huay. Hay en él opiniones que son completamente verdaderas, pero están mezcladas con error. Se emplean pasajes bíblicos fuera de su contexto para afianzar teorías erróneas. ¿Y qué decía, hermanos, el tontito de Hugo Ortiz? Texto, contexto y comparación de texto con texto. Noten lo que dice la hermana Huay. Se emplean pasajes bíblicos fuera de su contexto para afianzar teorías erróneas. Eso hacía Kellogg. Metía toneladas de versículos, pero todo sacado de contexto. El pensamiento de los errores contenidos en este libro me ha afligido mucho, y lo que he experimentado debido a este asunto casi me costó la vida. Se dirá que Living Temple ha sido revisado, pero el Señor me ha mostrado que el autor no ha cambiado y que no podrá haber unidad entre él y los ministros del Evangelio mientras continúe fomentando sus opiniones actuales. Se me ordena que levante la voz en amonestación a nuestro pueblo para decir: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7.
Y bueno, sigue hablando de todas las teorías engañosas, y la última cita que leo, hermanos, dice lo siguiente. Y con esto termino, hermanos, porque es tremendo lo que dice acá. Se me ha instruido que hable con claridad. Hazle frente, es el mensaje que se me ha dado. Hazle frente firmemente y sin demora. Pero no hemos de hacerle frente sacando a nuestros obreros del campo para que investiguen doctrinas y puntos de diferencia. No hay tal investigación que debamos hacer. En el libro Living Temple se presenta el alfa de estas herejías mortíferas. La omega seguirá. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. ¿Cuál es la amonestación que Dios ha dado? Déjense de molestar con teorías fantásticas y espiritualistas de las Escrituras. Esa es la amonestación de Dios. Repito, ¿qué amonestación dio Dios? Que no tenemos que seguir interpretaciones fantásticas y espiritualistas de las Escrituras, porque el que seguía eso recibía el alfa y también va a recibir la omega. Entonces dice acá, la omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Nuestros médicos que llevan importantes responsabilidades debieran tener un claro discernimiento espiritual. Han de estar en guardia constantemente. Irrumpirán sobre nosotros peligros que ahora no discernimos. Y deseo grandemente que no sean engañados. Tengo un intenso anhelo de verlos libres en el Señor. Oro para que tengan valor a fin de permanecer firmes de parte de la verdad, como es en Jesús, aferrándose al origen de su confianza hasta el fin. ¿Se entiende, queridos hermanos? Página 237, anoten. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después. Y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Después les voy a explicar lo que es la omega con respecto a la deidad, ¿no? Pero bueno. Lo que ha hecho Cristian Silva, que sin entender se ha metido a querer explicar el tema, que no está mal estudiar, pero quiso explicar y explicó solamente un aspecto de la deidad, y lo hizo absoluto y lo dejó incompleto a Dios. Pero algún día vamos a explicar el tema del Espíritu Santo en profundidad, todo lo que es el Espíritu Santo y la presencia de Dios, sin entrar en controversias, porque la hermana Juárez dice que no hay que entrar en controversias con esto. Las declaraciones presentadas en Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados. Página 238. Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo. Pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano, anulan la luz que Cristo al descender del cielo dio a Juan para que éste le diera a las gentes, enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros
no son de suficiente importancia para que se les preste atención. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa ciencia. Y en la página 238 vuelve a hablar de las teorías espiritualistas. Teorías espiritualistas, teorías espiritualistas. Lean todo el capítulo 24 de Mensajes Selectos tomo 1 y el capítulo 25, hermanos, y van a ver que ahí se habla de la apostasía alfa y omega y te dice clarito que tiene que ver con la mala interpretación de las escrituras en lo que tiene que ver con la deidad, las profecías y las doctrinas bíblicas. Ahora han podido entender quiénes quedan encuadrados en la apostasía omega y quiénes ya están transitando por ese camino. Yo los desafío a que cada uno de los hermanos que nos están viendo puedan ir a esos libros que hemos leído para que vean que no he sacado nada de su contexto. Todo está bien puestito en su contexto. Estamos en el tiempo del zarandeo, queridos hermanos, y todo lo que sea posible de ser sacudido será sacudido. Todo lo que pueda ser movido será movido. Y todos tenemos problemas laborales, problemas familiares, problemas de salud, problemas de todo tipo, hermanos, problemas emocionales, problemas psicológicos, problemas familiares. Y son muy fuertes los problemas para aquellos hermanos que quieren ser fieles. Este es el momento donde nosotros tenemos que humillarnos ante Dios y aferrarnos fuertemente a nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo para estar firmes, hermanos, porque el zarandeo continúa. Y a pesar de que hoy no he explicado lo que es la apostasía omega, sí te aseguro que has podido vislumbrar un poquito más a qué se refiere y en qué punto se va a ir dando. De manera que, hermanos, tengamos sumo cuidado con lo que Dios ya nos ha advertido por medio de su sierva, la profeta. Tengamos sumo cuidado con los que Pablo ya nos advirtió en la Biblia. Filosofías, huecas sutilezas, palabrerías, novelerías. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, después de lo que acabamos de leer en el espíritu de profecía, a poder basarnos en el correcto método de interpretación que no es espiritualista y que está basado en el texto, el contexto y la comparación de texto con texto. Oremos por nosotros mismos y por las personas que están a nuestro alrededor que Dios nos está poniendo para que nosotros podamos ministrarle. Que Dios nos guarde ahora en el tiempo del zarandeo final y de la apostasía omega. ¿Qué les parece si para terminar hacemos una oración ahí nomás donde estamos por la falta de espacio? Padre Santo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por advertirnos, Padre. Gracias por mostrarnos. Perdónanos porque somos rebeldes a ti y no hacemos caso a lo que está escrito, Padre. Tú nos muestras claramente, con palabras claras, qué es lo que no te gusta, pero a veces como pueblo, Señor, nos apartamos del escrito está. Ayúdanos a volver a ti y ayúdanos a no quedar encuadrado en lo que es la apostasía omega. Te pedimos que perdones nuestros pecados y que bendigas a los miles de hermanos que en todo el mundo, Señor, nos están escuchando. Todo esto te lo suplicamos y te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.